Que el Señor les bendiga. Siempre es un gusto tenerlos en la casa del Señor. Hace tiempo que no estaba acá. Sí. La hermana dice que me echaba de menos. Es la única que me echaba de menos. Yo también lo echaba de menos, hermano. Durante las últimas semanas hemos estado aprendiendo acerca de la gracia de Dios, ¿cierto? De cómo la gracia de Dios nos busca, cómo esa gracia también nos permite tener fe para creer, cómo también esa gracia nos santifica, cómo también esa gracia nos sustenta, pero además también hemos aprendido de cómo esa gracia es suficiente en nuestras vidas para llevar a cabo el propósito del Señor, ¿cierto? Y como buena carrera que cada cristiano debe correr, ¿no es cierto?, algo debemos hacer con ella. Si hiciéramos una analogía simple acerca de la carrera del cristiano versus, por ejemplo, una carrera universitaria, usted se encontraría que al final de su plan de estudios, usted tiene que hacer una práctica, entregar una tesis y salir al campo laboral, ¿cierto? Esa sería la consecuencia lógica, gracias, la consecuencia lógica de esa carrera. Ahora bien, si la gracia del Señor nos ha acompañado, nos ha acercado Dios, ¿no es cierto?, con su gracia preveniente, ¿no es cierto?, ha tomado esos caminos para acercarnos y llamarnos y para que nosotros podamos aceptar ese llamado que Cristo nos hace por medio del sacrificio de la cruz, para que tengamos fe, para creer que eso es posible, que mis pecados pueden ser perdonados, que mis pecados son borrados. Como dice la Escritura, que nuestros pecados son borrados, son echados en el fondo de la mar y Dios nunca más se acuerda de ellos. Aquí no es ni perdón ni olvido, aquí es perdón y olvido. Cristo perdona y también olvida. Nos santifica. ¿Y cuál es el propósito de esta santificación? Purificarnos, apartarnos, hacernos a nosotros su más preciado tesoro, exclusivo, solamente para Él, para nadie más. Dios no comparte con nadie la exclusividad de sus hijos. Por eso que somos hijos, no somos primos, no somos sobrinos. Somos hijos de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo, ¿cierto? Nos sustenta, ¿cierto? Podemos, como decía Joania hace un ratito atrás, sus misericordias son nuevas cada mañana, se renueva cada mañana. La gracia de Dios sustenta nuestra vida en eso que llamamos el caminar del cristiano y también en nuestra vida cotidiana. Podemos acudir a Él en tiempo de angustia, podemos acudir a Él también en tiempo de alegría. No solamente en el tiempo de angustia recordamos al Señor, sino que también nos gozamos, ¿no es cierto?, en su presencia, como lo expresaba el rey David, ¿cierto? Prefiero estar un día, ¿no es cierto?, en la casa del Señor que 1000 años fuera de su presencia, fuera de Él, ¿cierto? Pablo nos enseña y nos dice que el que está en Cristo, ¿no es cierto?, el que está en Cristo es una nueva criatura, que las cosas viejas quedan atrás y son todas las cosas son hechas nuevas. Por lo tanto, nuestra vida ha cambiado. Somos nuevas criaturas. Hemos dejado atrás el viejo hombre, como dicen las Escrituras, ¿no es cierto?, que está viciado, ¿no es cierto? Yo recuerdo que antiguamente cuando uno entraba a un lugar y el aire estaba enrarecido, ¿no es cierto?, la gente decía, está viciado el aire. Así estábamos nosotros. Nuestra vida era así. Apestaba. ¿Sí? Olíamos mal, sí. A causa del pecado, ¿cierto?, que esclavizaba nuestras vidas. Pero a través del sacrificio de Cristo hemos sido libertados. Y ahora ya no servimos al pecado, sino que ahora servimos a Cristo, ¿cierto?
Y la gracia suficiente, ¿no es cierto?, nos hace entender que no importa lo que pase, que no importa lo que suceda, que no importa cuán lejos pueda estar de Dios, Dios siempre, ¿no es cierto?, va a querer que estemos cerca de Él, que nos acerquemos, ¿no es cierto?, otra vez, confiadamente, ¿no es cierto?, a su presencia. Evidentemente, con arrepentimiento de corazón, un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Esto no es como cuando un niño hace algo malo, ¿cierto?, y es sorprendido en su maldad, y él dice, nunca más. Y pasan 2 minutos y nuevamente está colgando de un árbol, ¿cierto? Ahora bien, teniendo todo esto que hemos conversado, viendo cómo esto avanza en nuestra vida cristiana, vemos cómo Dios, ¿no es cierto?, en su infinita misericordia y bondad, ha derramado de esta gracia sobre nosotros. ¿Cuál debería ser el resultado lógico de esa gracia en nuestras vidas? Así como la analogía que yo hacía un principio en una carrera universitaria. Deberíamos ser capaces de hacer algo, ¿cierto? Salir a trabajar, exactamente. Sería ridículo pensar que, por ejemplo, un ingeniero civil, ¿no es cierto?, llegaran los trabajadores, ingeniero, por favor, necesitamos calcular un puente. No, pero es que yo no hago puente. Pero ¿cómo si usted no es ingeniero? Sí, pero es que yo estudié ingeniería nomás, pero no. Quiero tener el título de ingeniero nomás. Me gusta que aparezca en la parte de atrás del carnet, pero no me gusta trabajar. O un médico, ¿cierto? No, pero es que yo no estudié medicina para salvar personas, porque me gusta que me digan doctor nomás. Pero no. De igual manera, un cristiano no puede ser llamado cristiano si la gracia de Dios no está manifiesta en su vida. Nos sirve que seamos llamados cristianos, nos sirve que vengamos a la iglesia, nos sirve que leamos la Biblia, si esas obras, el fruto del Espíritu Santo, no son manifestados en nuestras vidas. ¿Y cómo se manifiesta el fruto del Espíritu en nuestras vidas? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, ¿cierto? El fruto del Espíritu. Y en el papel suena muy lindo, en el papel suena ideal. Como todo en el papel suena muy bien, ¿cierto? Todo en el papel suena muy bien. Haga esto, apriete este tornillo y el resultado va a ser esto, que el mueble no se va a caer. ¿Cierto? Meta primera, suelte de a poquito el embrague, ¿cierto? Apriete un poquito el acelerador y el auto va a partir. En el papel suena muy bonito. Dígale eso a alguien que está tratando de aprender a manejar. ¿Cierto? No resulta tan simple como parece. ¿Cierto? Bueno, a menos que tenga un auto automático, que eso ya es otra cosa. Entonces, si Dios nos ha dado esta gracia, ¿qué nos permite creer? ¿Qué nos salva? ¿Qué nos santifica? ¿Qué nos sustenta? Y que es suficiente. ¿Carecemos de alguna herramienta para llevar adelante la labor de Cristo en la tierra? No debería, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando? ¿En qué etapa se encuentra usted? ¿En qué etapa me encuentro yo? ¿Solamente fue convencido por el Evangelio? ¿Dios solamente lo atrapó y lo cercó para que usted pudiera conocerle? ¿Está en la etapa de que entendió que Dios, a través del sacrificio de Cristo, lo ha salvado? ¿Está en la etapa de santificación? ¿Entiende usted que es sustentado por la gracia de Dios día tras día? Y que a pesar de las circunstancias y lo difícil que se torna la vida, ¿cierto? Porque vivir no es fácil, ¿cierto? ¿O sí? Hay que levantarse temprano, que ya es un logro. Hay que aplicarse para el trabajo, ¿cierto? Aquellos que viajan
ya sea en metro, en bus, en auto. Hay que invertir tiempo, ¿cierto? Hay que invertir por lo menos 8 horas del día en trabajo o más. Volver a casa, hacer quehaceres. Los que son padres tienen que criar hijos, aquellos que estudian tienen que estudiar, ¿cierto? Y pareciera que las 28 horas del día, los 80 días de enero no alcanzan para hacer todo lo que tenemos que hacer. ¿Y dónde está Dios en todo esto? Dios pareciera que queda relegado a un espacio ínfimo en nuestra ocupada agenda del día tras día. Queda relegado a un momento de oración por los alimentos. Cristo mismo es desplazado por el TikTok o por el Instagram porque es más importante. Pero sin embargo Dios sigue estando ahí. La gracia de Dios sigue estando ahí. Y nuestra responsabilidad de ser cristianos sigue estando ahí. ¿Cierto? Porque la responsabilidad no ha mermado, la responsabilidad no ha cambiado. Seguimos siendo responsables por la salvación que nos ha sido encomendada. Pablo nos dice y nos insta a cuidar, ¿cierto?, nuestra salvación. Con temor y temblor, dice. No de una manera superficial ni vana, sino que de una manera real y profunda. Algo que pueda verdaderamente hacer lo que Cristo hizo cuando estuvo con nosotros aquí en la tierra. Fue tanto el impacto de la presencia de Cristo en sus discípulos que ellos estuvieron dispuestos a morir por la causa de Cristo. Tal vez usted puede decir, bueno, eso era en el primer siglo. Ellos estaban con el Señor estaba ahí. Lo podían ver, lo podían tocar, podían conversar con Él. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es que acaso usted no puede hablar con su Señor? ¿Es que acaso usted no está con Cristo? ¿Es que acaso no estamos con Cristo? ¿Es que acaso las mismas vicisitudes, los mismos problemas, las mismas angustias de los cristianos del primer siglo se siguen manifestando en la actualidad? ¿O son distintas? No hay mucha diferencia. Han pasado 2000 años. Los padres siguen teniendo problemas con los hijos. Los esposos siguen teniendo problemas con las esposas y las esposas con los esposos. Seguimos teniendo problemas con los jefes con los subalternos. Siguen habiendo problemas de salud, problemas de educación. Los gobiernos siguen siendo lo mismo. ¿Se da cuenta? Nada ha cambiado. ¿Cierto? Lo que sí ha cambiado es la perspectiva de aquellos que han conocido la verdad del Evangelio. Porque es a través de ellos, nosotros, que el mundo ha cambiado. Pero no porque nosotros seamos mejores que el resto, sino que el que está en nosotros es mejor que el mundo. ¿Cierto? Esa es la diferencia. El que está en nosotros es mejor que el que está en el mundo. Por lo tanto, nosotros somos, como Pablo lo dice, embajadores en cadenas. Esa cadena que hasta este momento lleva más de 2000 años sin cortarse, donde hombres y mujeres, niños y ancianos han sido capaces de entregar sus vidas en amor por aquellos que vendrán. ¿Cierto? Porque ese es el propósito. Cuando Cristo asciende a los cielos, les dice a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recordándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y después, ¿qué dice? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso se ha repetido en predicaciones desde que el Señor se fue hasta hoy, 26 de enero del 2025. ¿Se da cuenta cómo la cadena ha seguido creciendo, ha seguido creciendo, ha seguido creciendo y no se ha cortado? Pero la labor de la iglesia
no se puede, no se debe agotar. La labor del cristiano y su responsabilidad frente a su Creador y frente a aquellos que aún no conocen la bondad del Evangelio no se puede acabar. Todo lo que hemos aprendido, no solamente durante estas semanas anteriores acerca de la gracia, debemos ponerlas en práctica. Un ejercicio muy simple. Y no quiero que con esto se sienta mal. Si yo tomara su teléfono y revisara su Instagram y viera las fotos que hay ahí, ¿qué me dirían esas fotos de usted? ¿Me dirían que usted es una persona alegre? ¿Que disfruta de la vida? ¿Que va a lugares exóticos? ¿Qué me diría de usted? ¿Podría yo determinar a través de ese collage de fotografías que usted es un hijo de Dios? Y ocupando la misma lógica, ¿podrían las personas que a usted lo conocen decirme cuán cristiano es usted? Sí, bueno, yo conozco al hermano Boris, o a Boris, ¿cierto? Porque en realidad él no fuma, no dice groserías, no le gustan los chistes en doble sentido. Eso es todo. Eso es todo. Somos conocidos por dejar de hacer cosas. En eso se transformó nuestro cristianismo, en un cristianismo cultural, en una suma de reglas que debemos seguir para no enfurecer al hombre de barba. En la suma de cierto tipo de conocimiento que no todos tienen, porque no toda la gente lee la Biblia, y sabemos cantar algún tipo de canción medianamente entonados. Pero sin embargo, la vida del cristiano no debe ser la suma de las cosas que hace o deja de hacer. Así como tampoco la gloria de Dios es la suma de sus actos magníficos. No podemos medir a Dios solamente por la suma de sus actos, porque sobrepasa cualquier cosa que nosotros podamos imaginar como grandiosa. Dios la supera con creces. Lo que conocemos de Dios, ¿no es cierto?, lo conocemos porque Dios lo ha revelado, así como dice Romanos, ¿cierto? Lo que Dios se conoce es porque Dios así ha decidido mostrarnos, revelarnos a nosotros como sus hijos. Pero es lo que nosotros conocemos, lo que Dios ha decidido mostrarnos. Cuanto más lo que no conocemos, lo que no hemos experimentado, lo que no hemos percibido. La idea de la predicación del día de hoy es que usted pueda preguntarse sinceramente, así como cada vez que comienza un nuevo año, ¿cierto?, la gente se pone ciertas metas. ¿Cómo le llaman? Eso, propósito de año nuevo. Entonces, algunos escriben en un papel, ¿no es cierto?, lo queman, lo echan en un globito y bueno. ¿Cuál sería, si pudiéramos hacer un paralelismo acerca de eso, cuál sería su propósito como cristiano para el nuevo año que comienza? Bueno, ya han pasado 25 días del mes, pero ¿cuál sería su propósito? Conocemos que tenemos un propósito, ¿cierto? Está claramente establecido en la palabra del Señor. No hemos inventado la rueda, está ahí. ¿Qué vamos a hacer?
¿Vamos a seguir siendo los mismos? ¿Vamos a avanzar? ¿Vamos a crecer? ¿Vamos a madurar? ¿Vamos a soportar las tempestades mejor que el año anterior? ¿Qué es lo que los padres esperan de los hijos cuando van creciendo? Los que son padres. Que puedan tomar decisiones adecuadas, que puedan valerse por sí mismos, que las herramientas que el Padre les ha entregado, ¿cierto?, sean las adecuadas. ¿Para qué? Para que maduren, para que crezcan. Dios hace lo mismo con nosotros. Te doy de mi gracia, te he salvado, te he santificado, te sustento día tras día. ¿Y qué haces con eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué logramos con eso? ¿Hay otros que están conociendo el Evangelio de Cristo a través de nuestras vidas? ¿A través de nuestro testimonio? ¿A través de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestras conversaciones? No estoy diciendo que usted casi sea un esclavo de las palabras, ni que el único tema de conversación sea la Biblia, pero sí el tema más importante que ocupa la centralidad de su vida debe ser el Señor, puesto que Él es su Señor. La palabra Señor no está ahí por nada, no es que es un eufemismo de algo, no. Él nos compró a precio de sangre. Él dio su vida por nosotros. Es cierto, nosotros no se lo pedimos. Es cierto, nosotros no lo buscamos. Pero también nosotros no lo merecíamos. Y ahí está el sacrificio de Cristo en la cruz para salvación y perdón de los pecados. Ahora bien, todo esto junto, ¿no es cierto?, ¿qué logra? Que otros también, que no conocen, conozcan. ¿Cierto? Porque cuando uno tiene una buena noticia, quiere que todos se enteren de aquella buena noticia. A veces esa buena noticia corre de boca en boca. A veces esa buena noticia, solamente por ser buena noticia, ¿no es cierto?, la gente se impacta y dice, ¡oh! ¡Qué buena noticia! Y ahí entra a jugar nuestro testimonio. Porque cuando las personas nos ven, dicen, ¡oh, qué buena noticia! Mira, esta persona ya no es como antes. Está cambiada. ¿Qué le habrá pasado? ¿Habrá tenido la crisis de los 30, de los 40, de los 50? ¿Habrá tenido una crisis existencial? ¿O verdaderamente hay algo profundo dentro de él que lo hizo cambiar? ¿Verdaderamente hay algo que ha sido transformado en su interior para que ahora él sea como es o ella sea como es? Lucas 19, 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esa condición estábamos nosotros. Absolutamente perdidos. ¿Usted alguna vez se ha perdido? ¿Si físicamente se ha perdido? ¿Alguna vez le ha tocado estar en alguna ciudad que usted no conoce y le dicen, oiga, tiene que ir a tal? ¿Sí? Algunas veces puede pasar caminando, otras veces si usted toma una micro y la micro iba hacia el otro lado, o va manejando y se mete a un camino que no debería, ¿cierto? Y la sensación de abandono, de ridiculez, de pérdida, de decir, ¿por qué tomé este camino? Desaparece cuando uno encuentra a alguien y le pregunta, ¿por aquí está el hospital? No, caballero, el hospital está 3 kilómetros más atrás, pero hacia el otro lado. Y ahí como que el alma vuelve al cuerpo. ¿Cierto? Cristo precisamente vino a hacer eso, a buscar lo que se había perdido.
todos nosotros, dice Romanos, nos extraviamos a una como ovejas, ¿no es cierto?, corriendo. ¿Usted ha visto correr las ovejas en el campo? Sí, el ejemplo no está ahí porque son bonitas. Sí, son bonitas. Pero no son muy brillantes que digamos. No se caracterizan por su brillantez. ¿Ya? Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Era necesario buscar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque somos creación de Dios. El punto más alto de la creación somos nosotros. Aunque no lo parezcamos en ocasiones, somos el punto más alto. Y tan importante somos para Dios que decidió entregar a su propio Hijo en rescate por aquellos que se habían perdido. ¿Cierto? Es por eso que Dios decide, a través de la gracia que nos busca, de la gracia preveniente, ¿no es cierto?, tomar cualquier tipo de medida, acorralarnos, ¿no es cierto?, cerrarnos las puertas, las ventanas, ¿no es cierto?, todo para que lleguemos a un momento y que digamos, de aquí no me puedo arrancar, aquí estoy. Romanos 3, 23 y 24. ¿Cierto? Ahí está, si no me equivoco. Dice, por cuanto todos pecaron, esto nosotros lo sabemos de memoria, ¿cierto? Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero mire lo que dice el versículo siguiente, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, o sea, por la compra, que es en Cristo Jesús. Eso significa, si usted no sabe, lo que significa la palabra redención, comprar a precio de algo. En este caso, nuestra vida fue comprada por el precio de la sangre de Jesucristo en esa cruz. ¿Cierto? Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. No se preocupe. Gracias, amor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Las promesas de Dios no son vanas, no son en vano, no son vacías. El propósito es capacitar a los santos para que puedan ser enviados y para que cumplan el propósito por el cual fueron salvados. ¿Cierto? Los santos somos nosotros. No es que no es no es la definición humanista de la santidad. ¿Ya? Por si acaso, para que nadie piense que por el hecho de usted ser santo nunca va a cometer errores. ¿Ya? Recordemos que la santidad absoluta pertenece a Dios. Él no comete errores. Nosotros, desafortunadamente, por estar en este cuerpo mortal, seguimos, ¿no es cierto?, siendo tentados por el pecado. Si no estamos en Cristo, si no hay una cercanía con Cristo, podemos pecar, ¿no es cierto? Y si continuamos conscientemente en esa idea de pecar, podemos perder nuestra salvación. Eso es lo que creemos como iglesia, como la iglesia del Nazareno. Esa es parte de nuestra doctrina. ¿Ya? Creemos que la salvación la podemos perder. No que el sacrificio de Cristo sea vano. Ojo con eso. No que el sacrificio de Cristo no sirva. Sino que de voluntad propia decidimos alejarnos de Dios. ¿Ok? El sacrificio de Cristo es suficiente.
¿Ok? Hechos 2, 42 al 47. Los principios de la iglesia cristiana. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Para que Dios añada cada día a la iglesia los que deben ser salvos, tienen que cumplirse todos los requisitos antes mencionados. Por lo tanto, hacer la voluntad de Dios no es voluntario, aunque pareciera. Muchas veces en las predicaciones usted ha escuchado venir a la iglesia es voluntario. Es voluntario en el sentido de que usted puede venir o no venir. En ese sentido es voluntario. Pero es una obligación venir a la iglesia. Orar es voluntario, porque usted puede decidir no hacerlo. Pero es obligación orar. ¿Qué dice? ¿Y un mandato qué es lo que es? Una imposición. ¿Cierto? ¿Qué dice Tesalonicenses? Orad sin cesar. No hay espacio para una lectura errada de esto. ¿Se hace o no se hace? Pero es mejor que lo haga. Es mejor que lo hagamos. Recuerde lo que le pasó a Adán y a Eva porque no siguieron el mandato. ¿Cierto? Si no hay nada, Salomón lo dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. Es el mismo comportamiento que tenemos nosotros muchas veces. Mira Adán, mira Eva. Aquí hay muchos árboles. Un gran huerto. Muchos animales. Puedes hacer uso de ellos como a ti se te plazca. Puedes comer de todos los frutos que están en el huerto y puedes ocupar todos los animales. Pero hay un árbol, en realidad hay dos árboles. Hay dos árboles que están en el centro del huerto. Uno es el árbol de la vida. Cero problema. Puede comer. El otro árbol, de la ciencia del bien y del mal, no puedes comer. Porque el día que de él comas vas a morir. Usted decide. ¿Cómo? No como. ¿Cómo? No como. ¿Sabemos cuál es el final de la historia? Y por eso que en este momento estamos acá. ¿Ya? Y eso se repite, imagínense, eso se repite a través de la historia. Vemos a través de la Biblia ejemplos claros de hombres y mujeres que debiendo hacer la voluntad de Dios, decidieron no hacerla y pagaron un precio. Jonás es uno de los clásicos ejemplos, ¿cierto? Vamos, Jonás, tienes que ir a Nínive a predicar porque voy a destruir la ciudad. Bueno, ok, tomo un barco para alejarme de Dios. Y me voy. No hay problema, dice el Señor. Hagámoslo por la mala, entonces.
que parece que es la constante de nuestra naturaleza caída, hacerla por la mala. Cuando somos pequeños somos el mejor reflejo de eso, ¿cierto? Papá o la mamá nos dice algo, certero. Somos certeros. Desarrollamos toda nuestra innata capacidad de desobedecer, ¿cierto? Nos repugna la responsabilidad, nos repugna la autoridad. ¿Por qué? Porque nos repugna desde el fondo de nuestro corazón y de nuestra alma ser mandados. Consecuencia del pecado. No es más que eso. Si usted se pregunta por qué mi hijo es tan porfiado, bueno. Claro, se parece al papá y se parece a la mamá. ¿No? Es así. Nuestros hijos son el resultado de nosotros mismos. De que no se asombre, por favor. Y no se pregunte tampoco, ¿a quién habrá salido? No. No se engañe a usted mismo, hermano. No lo haga, no se engañe. Yo le puedo mostrar quién es el culpable. Cuando usted vaya al baño en la mañana y se mira frente al espejo, ahí está el culpable. De la misma forma, Cristo, como imagen visible de Dios, nos muestra cómo debemos ser. Cristo mismo, ¿no es cierto?, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, vino a la tierra, habitó entre nosotros, vimos su gloria, dicen las Escrituras, como el unigénito Hijo del Padre, y ese es nuestro modelo a seguir. Debemos llegar a la altura y a la estatura de Cristo, nos insta el apóstol. ¿Y cómo podemos hacer eso? Ya lo hemos aprendido, a través de la gracia, de las diferentes formas que esta gracia se manifiesta. Juan Wesley decía, el hombre no peca porque le falte gracia, sino que peca porque no sabe ocupar la gracia que le ha sido dada. Es como si a usted a un niño le entregara las llaves de un auto. No sabe qué hacer con el auto. El auto anda, el auto tiene benzina, el auto funciona bien, es un auto nuevo, pero un niño no sabe ocupar un auto. De la misma forma, para poder manejar ese auto, ¿cierto?, debemos crecer, alcanzar los pedales, conocer acerca de mecánica, saber cómo funciona cada uno de los pedales, ¿cierto? Por eso que debemos crecer, madurar. Y no madurar, cuando hablamos humanamente de madurar, ¿no es cierto?, emocionalmente, eso es importante. Pero debemos crecer y madurar espiritualmente, ¿cierto? Pablo también en sus cartas insta a las iglesias, les dice en algunas ocasiones, ustedes parece que siguen siendo niños. Y se enoja Pablo, les dice, no es posible que a esta altura del partido tenga que estar repitiendo las mismas cosas. Ustedes ya son grandes, deben crecer, deben madurar. Y yo sigo hablándoles acerca de los fundamentos básicos de la doctrina de la palabra del Señor. Cuando ustedes ya deberían correr, están caminando. Y es tan hermoso como Pablo hace la analogía del cuerpo humano y la vida cristiana, y muchas veces uno no se da cuenta. Pero cuando empieza a reflexionar acerca de estas cosas, dice, ¿qué gran sentido tiene esto? ¿Usted se acuerda cuando era pequeño y trataba de correr? ¿Cierto? Y estaba aprendiendo a correr, porque a correr se aprende. No es natural. Uno aprende a correr. ¿Usted cree que aquellos que corren en los 100 metros planos les sale natural? ¿No? Ellos aprenden a correr. Entonces, una vez que aprenden a correr, logran hacer aquello que nosotros vemos como resultado. Cuando uno es niño también, mis rodillas pueden dar fe de aquello, que muchas veces tuve que aprender a correr. Pero una vez que aprendí a correr, ¿cierto? ¿No es cierto? El proceso fue
fluyendo. Eso no significa que en la dinámica de correr no hayan sucedido accidentes. También suceden accidentes, ¿cierto? Pero ya la actividad se aprendió. Pablo les dice lo mismo a la iglesia. Le dice, no es posible que yo, dándole las herramientas para que ustedes corran, ustedes estén caminando. No es lógico, no están creciendo. Hay algo que está pasando. Entonces, volvemos a la pregunta inicial que les di. ¿En qué etapa está usted? ¿Está corriendo? ¿Está avanzando? ¿Está madurando? Y si todas esas respuestas son negativas, o alguna de esas respuestas es negativa, yo le invito, más bien la palabra del Señor le invita a que usted se disponga en las manos del Señor. Esto no lo voy a hacer yo por usted. No lo va a hacer la hermana Cintia, no lo va a hacer Jacqueline por usted. Esto tiene que hacerlo usted, pero con la gracia del Señor sobre usted. Si usted no tiene sabiduría, dice la palabra, pídale sabiduría al Señor, porque Él da sin medida. ¿Alguna vez a usted le han dado algo sin medida? Porque todo lo que nos dan es con medida, ¿cierto? Un poco de café en una taza, la taza tiene una medida. De eso se da cuenta cómo no entendemos el concepto de la taza tiene una medida, 350 ml. Una medida. ¿Alguna vez a usted le han dado algo sin medida? Imagínese, y Dios le ofrece, usted no es sabio, pídame sabiduría, yo la doy sin medida. Es como los ratones cuando se meten en los silos de trigo, ¿cierto? Imagínese un ratón adentro de un silo de trigo. O sea, se muere con tanta... Literal, se muere. Entonces, logramos entender que Dios tiene un propósito para nuestra vida, que Dios nos ha capacitado para cumplir ese propósito en nuestra vida. Pero, además de eso, debemos entender que no podemos estar siempre en ese lugar, en la línea de partida. No podemos quedarnos en la línea de partida, ni tampoco llegar a la mitad de la carrera y detenernos. Podemos estar cansados, sí. Podemos estar agotados, por supuesto. ¿Quién no se cansa de correr? Si usted alguna vez ha hecho ejercicio, ¿cierto? Ya sea correr, no sé, básquetbol, tenis, fútbol, natación, lo que sea, hay algo que se llama el umbral del cansancio, que uno llega hasta ahí y si pasa esa barrera, ya puede seguir adelante. Pero si se detiene, se va como piedra para el fondo. Podemos cansarnos, podemos estar agotados, podemos sentir que ya no podemos, pero ahí está la gracia de Dios sustentándonos para que podamos seguir adelante. ¿Cuántas veces Pablo le dijo al Señor, quítame esto que me es contrario, quítame este aguijón de la carne, este mensajero de Satanás que me abofetea día y noche? La respuesta de Dios fue la de cualquier padre amoroso. ¿Sí? ¿Acaso usted no le ha dado esa respuesta a sus hijos? ¿Sí? ¿Por qué eres tan injusto conmigo, padre? ¿Por qué me haces sufrir? Tranquilo. Yo estoy contigo. ¿Quién puede luchar contra ese argumento? Hermano querido, si usted en este momento se siente desfallecer, si usted en este momento se siente cansado, si usted a esta altura del año ya está cansado, ya siente que se le ha hecho largo, recuerde que Dios está con usted. ¿Ya? No lo olvide. Dios está con usted.
Pero Dios también quiere que usted esté con Él. ¿Cierto? Sí. ¿Ya? No se vaya como los chivitos para el monte. ¿Cierto? Como las ovejitas que corren por la pradera. No lo haga. No lo intente. No, el resultado no va a ser bueno. ¿Ya? No va a ser óptimo para usted. Desista de esa desobediencia. Desista. No se ponga creativo en su vida cristiana, mi querido hermano. No se ponga creativo. Es un término que uno generalmente ocupa en el trabajo cuando al jefe se le ocurren cosas, ¿no es cierto? Ya el jefe se puso creativo. ¿Ah? Y lo manda a hacer cualquier cosa, como lo ven ahí, uno tratando de descansar en 2 minutos, no estáis haciendo nada, anda a hacer pan. Y usted es mecánico, ¿no? Entonces, no se ponga creativo en su vida cristiana, siga los pasos que Dios le ha dado, siga las instrucciones del manual. Si usted no entiende algunas instrucciones, pregunte a los que ya han pasado por ese proceso. No es malo preguntar, no es malo recordar las cosas, ¿no es cierto?, que uno ya debería haber aprendido. Y no se olvide que para eso es la iglesia. La iglesia no es solamente un edificio. De hecho, la iglesia no es un edificio. Nosotros somos la iglesia. Entonces, si usted está acongojado, preocupado, cansado, agotado, agobiado, venga a la iglesia. No haga lo contrario, no se aleje de la iglesia. Muchas veces tomamos el camino errado. No, es que no quiero ir a la iglesia porque me siento mal. No, cuando se siente mal, venga a la iglesia. Y así podemos orar por usted. Si se siente mal, manifieste, me siento mal. Nadie le dice que tiene que estar todos los días sonriendo. O al revés. No tiene por qué andar con cara larga todo el día. ¿Cierto? Busquemos las formas que Dios nos ha entregado, la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas, que es a través de la iglesia, a través de la gran misericordia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, a través de los medios de gracia, la lectura de la palabra del Señor, el asistir al templo, el ayuno, la oración, ¿no es cierto?, la comunión de los hermanos, los unos con los otros. Esto también nos enriquece, nos fortalece para poder seguir adelante, porque entendemos que hay otros que también están en la misma situación nuestra, con sus luchas, con sus aciertos, con sus problemas, con sus victorias, y así nos vemos fortalecidos. No, pero es que al hermano le resulta súper fácil porque él es flaco y esbelto. Pero no sabe que el hermano lo único que hace es dormir todo el día. No funciona así. Usted no sabe la complejidad o la situación que está pasando el hermano que está precisamente a su lado. Pero para eso está el Espíritu Santo del Señor, guiándonos a toda verdad, a toda justicia, ¿cierto? Y también, ¿no es cierto?, iluminando nuestro entendimiento para que en esas circunstancias y en esas ocasiones podamos, ¿no es cierto?, también ser de ayuda a aquellos que necesitan del Señor. No solamente aquí, a nosotros, como hermanos, principalmente a aquellos que no conocen el camino de verdad y de justicia, que es en Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué les parece si oramos? Señor, queremos darte gracias en esta hora por el privilegio, Señor, por la bendición, la gran bendición que tú nos das de ser llamados hijos de Dios. A pesar de que el año ya ha comenzado, hace varias semanas atrás, renovar nuestro compromiso contigo, Señor, y saber que tú nos has entregado las herramientas, todas las herramientas para hacer tu voluntad, Señor, siempre es bueno. Gracias por estar en medio nuestro, gracias por buscarnos, Señor, gracias por perdonar nuestros pecados, gracias por santificarnos, gracias por sostenernos, gracias por sustentarnos, gracias porque es suficiente tu sacrificio para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser un reflejo de tu amor, ayúdanos
a que cuando otros que no te conocen nos vean, te puedan ver a ti. Porque ese es el propósito de nuestras vidas, ser un reflejo de ti, Señor. Bendito seas tú, Señor, bendito sea tu nombre. No hay ninguno como tú. Gracias por ser nuestro Padre, que tiene siempre cuidado de nosotros. Extiende tu misericordia, Señor, también a través nuestro, a aquellos que aún no te conocen, Señor. Ayúdanos a ser aquellos embajadores en cadenas, para que otros también puedan ser llamados hijos de Dios. En el nombre de Jesús te bendecimos y te honramos.